Bienvenidos a todas y todos. Damos inicio a un nuevo módulo de capacitación en perspectiva de género, de diversidad sexual y derechos humanos, a cargo de la Asociación Siempre Diversidad Catamarca. En esta oportunidad van a disertar la doctora Cecilia Navarro Santa Ana, asesora legal de la asociación, y el técnico Jorge Ovejero, referente de la misma. Bueno, espero que lo disfruten y puedan enriquecerse de sus conocimientos. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todes, a todos, a este ciclo de formación en perspectiva de género y en perspectiva en diversidad, promovido por la Cámara de Senadores de la provincia, a quienes agradecemos en la persona de su vicegobernador, el ingeniero Rubén Luso, a la Dirección de Capacitación, al Observatorio de Políticas de Género y Diversidad, por habernos hecho parte de esta capacitación en el marco, como ustedes saben, de la Ley Nacional 27.499 y su adhesión a través de la Ley Provincial 5602, que estipula y establece las capacitaciones obligatorias para todos los agentes y funcionarios, funcionarias del Estado provincial, municipal y del Estado nacional. Hoy queremos compartir este momento, esta instancia de reflexión en materia de diversidad sexual y derechos humanos, y quiero contarles que mi nombre es Jorge Ovejero, soy técnico superior en gestión sociocultural, referente provincial de la Asociación Siempre Diversidad Catamarca, y actualmente ocupo la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional de Políticas Públicas para Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Para comenzar este momento, quería compartirles dos párrafos del trabajo de tesis doctoral de la doctora Celestina Reartes, un trabajo que ella desarrolló y que lo tituló Adolescentes, Sexualidades, Prácticas y Derechos, Voces Silenciadas. Quiero mostrarles el libro y compartirles dos párrafos que tienen mucho que ver en relación a lo que en este momento vamos a compartir y vamos a poder reflexionar. Permítanme leerles el primer párrafo que quiero compartirles. Dice lo siguiente: la sexualidad organiza y estructura formas de vida gracias a la constitución del orden familiar que permite crear el orden social moderno. La organización social se basa en la heterosexualidad obligatoria, en el género y en la constricción de la sexualidad femenina. Para garantizar este orden intervienen el Estado, la Iglesia, instituciones de salud, educación, familia, quienes son parte necesaria de los discursos hegemónicos. Y en otro momento afirma: los discursos crean la categoría sociocultural de la sexualidad, cuyas preocupaciones comunes instalan el sexo como temor, la apreciación de la conyugalidad o alianza matrimonial como ideario a seguir, la imposición del modelo de la heterosexualidad obligatoria, el rechazo de la homosexualidad y la valoración de la continencia. Y en relación a ello es que hoy queremos hablarles acerca de esto que nosotros decimos, entendemos como diversidad sexual. Y nos vamos a dar cuenta, cuando terminemos esta instancia y este momento, que diversidad sexual somos todos, todas y todes. Y que como personas atravesamos un proceso identitario, un proceso de construcción en donde intervienen distintos elementos internos y elementos externos, elementos como lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo religioso, lo ético, elementos que van haciendo de nuestra identidad
de ese proceso, de esa construcción, la persona que en este momento somos. Y para ello quería compartirles una diapositiva y que podamos reflexionar, que podamos en este momento, todos los que estamos compartiendo esta clase, podamos pensarnos dentro de la sociedad como parte, como ciudadanos y como ciudadanas, pensarnos como ese núcleo social y que podamos reflexionar acerca de estos dos párrafos que hemos leído. E imaginarnos este parámetro de la heterosexualidad obligatoria, heterosexualidad que significa sentirme atraído por el sexo opuesto, imaginarme dentro de la sociedad, dentro de estos discursos y dentro de estas representaciones sociales en donde el matrimonio es un ideario, en donde hay discursos que se plantean como hegemónicos y que también, así como en nuestro proceso identitario intervienen elementos internos y externos, también en esta sociedad, en esta parte social, también intervienen los agentes socializadores que nos habla, por ejemplo, la socióloga Ana María Brígido, que tienen como objetivo y como finalidad ir normalizando nuestras identidades y nuestras corporalidades. Y que claramente la doctora Celestina Rearte los menciona como el Estado, la Iglesia, la escuela, la familia. Y en esta normalización, en esta normativización de nuestros cuerpos y de nuestras corporalidades y de nuestras identidades, tenemos que pensar en aquellas personas, en aquella parte de nuestra sociedad que también formamos nosotros y nosotras, que hay personas que se presentan diferentes o distintas y que nosotros llamamos grupos históricamente vulnerados. Y que cuando revisamos el concepto de vulnerabilidad, nos damos cuenta que cuando estas personas no responden a este esquema, a esta estructura que se plantea como hegemónica, como única, hay un menoscabo en cuanto a sus derechos. Menoscabar significa negar. Nosotros que formamos parte de esa sociedad de la cual en este momento estamos reflexionando, a estas personas que atraviesan el mismo proceso identitario, que son atravesadas por los mismos agentes socializadores, pero que se presentan desde su identidad sexual distinta y diferente porque la heterosexualidad no se la plantean como obligatoria, tenemos que como sociedad negamos derechos y esto se basa en una asimetría de poder. Y varias veces voy a repetir esto de negar derechos, de menoscabar, porque es la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos. Y que esta vulnerabilidad es construida culturalmente, es atravesada por la cultura, es atravesada desde nuestra sociedad, en razón de ciertas características que son utilizadas como pretextos discriminatorios. Y yo quiero que pensemos en estos grupos históricamente discriminados y que podamos analizarlos. En primer lugar, las mujeres. Catamarca, más del 50% de su población son mujeres. Y si nosotros hacemos un reconto de los últimos 50 años, nos vamos a dar cuenta que la mujer experimentó un menoscabo en sus derechos, experimentó situaciones de vulnerabilidad como por ejemplo no disponer de su cuerpo, no disponer de sus recursos, no disponer de sus bienes, no tener derecho a terminar sus estudios, a ir a una universidad, a participar de la vida política, a emitir el voto. Y lo digo porque todos esos derechos que en un momento fueron menoscabados, el feminismo, lo que conocemos como el feminismo, como la lucha del feminismo,
ha permitido que esos derechos puedan ser restituidos y hoy garantizados a las mujeres. Falta mucho, pero el camino que se plantea como una lucha social de romper esos discursos hegemónicos y esas estructuras, estamos en ese camino. Niños, niñas y adolescentes, otro grupo que era considerado objeto de derecho y a partir de la reforma y modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, ellos y ellas son sujetos activos de derechos. Los adultos mayores, también, por supuesto, la diversidad sexual. Personas lesbianas, gay, bisexuales y trans que, una vez más digo, se presentan desde la diferencia, se presentan como distintos, se presentan de forma disruptiva de esta estructura hegemónica que se plantea y que, por supuesto, eso hace que sus derechos sean menoscabados, pero sobre todo se determina una brecha que nosotros llamamos brecha de desigualdad. Podemos seguir nombrando personas con discapacidad, migrantes, afro, personas privadas de la libertad y liberadas, la diversidad religiosa. Y lo cierto es que todo esto se fundamenta, se basa en dos categorías que es preciso que las podamos entender, internalizar. Y estas dos categorías tienen que ver con una, el sexo, y otra, el género. Cuando nosotros hablamos del sexo, estamos haciendo alusión a una interpretación histórica cultural. Estamos haciendo mención a lo fisiológico, a lo genital. Estamos haciendo mención a un paradigma médico-científico y que se adjudica, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con lo biológico, con lo biologicista, ¿no? Y hablamos de sexo cuando decimos que estamos conformados por cromosomas, tenemos un ADN, tenemos una identidad genética, tenemos una genitalidad. Y esta categoría se presenta distinto a lo que nosotros denominamos género, que el género es una construcción cultural y social que viene a definir en un momento histórico lo que se entiende por masculino y lo que se entiende por femenino, es decir, lo propio del varón y lo propio de la mujer, y de las relaciones interpersonales, de las relaciones entre ambos. Entre estas dos categorías, entre el sexo y el género, sobre todo en el género, intervienen tres conceptos que seguramente lo van a ver a lo largo de esta capacitación, que es estereotipo de género, es decir, cómo yo tengo que ser, rol de género, qué es lo que tengo que hacer para ser, y el mandato social, qué es lo que debo hacer. Y tanto los estereotipos, los roles como los mandatos atraviesan el género y además lo nutren a esa construcción que desde un principio estamos haciendo hincapié en este proceso identitario. Y fíjense ustedes que en la siguiente diapositiva yo puse algunos de estos estereotipos que los hablamos, que forman parte de nuestros discursos, de nuestras representaciones sociales, y que los he dividido, por supuesto, en mujeres y hombres. Solo para darles algunos ejemplos. Estereotipo y mito. En las mujeres son más sensibles. Los hombres no lloran. Y ante estas dos categorías hay objetos que, por supuesto, yo siempre digo, hay objetos que nos identifican. Si yo les digo, bueno, pensemos en el primer regalo o en el primer juguete que nos hicieron nuestros padres o nuestro vínculo afectivo.
Y seguramente la gran mayoría va a pensar en una muñeca, va a pensar en un bebote, va a pensar en un camión, en un auto. Y son esos objetos que también forman parte de esta construcción del género y que hacen, ¿no?, que las mujeres y los hombres vayamos construyendo este estereotipo. La mujer que se presenta como sensible, como frágil, como vulnerable, como objeta de una protección necesaria. Y que el hombre, al no llorar, al no expresar sus sentimientos, al construir ese machismo del cual hablamos, ¿no?, que no expresa, que no llora, ¿no?, estamos construyendo ese sujeto que va a proteger a lo débil y a lo sensible o a lo que se presenta de esa forma. Otro estereotipo, la mujer es más adecuada para cuidar a un bebé por su instinto maternal. Entonces, desde nuestras infancias nos regalan el bebote, nos regalan la cocinita, nos regalan los instrumentos que hacen a las tareas de cuidado, ¿no? La pala, la escoba, nos identifican con colores, el rosado para las mujeres, el celeste para los varones, y si no se sabe el sexo, pegamos el amarillo, y vamos instalando de que la mujer sí o sí tiene que cumplir con el mandato social de ser madre, de maternar, de cumplir con ese rol. Y el estereotipo en cuanto al hombre, el hombre debe ser el jefe de hogar. Desde la edad antigua venimos escuchando el pater familia, venimos viendo que el hombre se lo presenta como no tan solo esa protección o sobre quien nosotras tenemos que estar bajo una autoridad, sino también se presenta como este jefe a quien tenemos que pedir permiso, de quien tenemos que depender económicamente, quien da las órdenes dentro del hogar. Y otro estereotipo que quiero compartirles, las mujeres faltan más al trabajo debido a malestares propios de su sexo, ¿no? Por ejemplo, la menstruación. Entonces vamos justificando que las mujeres sigan cobrando mucho menos que el varón o percibiendo, ¿no?, mucho menos que el hombre. Y el hombre es más adecuado en funciones que requieren responsabilidad y toma de decisiones. Seguramente ustedes van analizando junto conmigo estos estereotipos, estos roles, estos mandatos, y vamos viendo, ¿no?, en nuestra cotidianidad, en nuestro entorno, en nuestro ámbito laboral, si esto sucede o no. Y por último puse, ¿no?, la mujer como débil y el hombre como fuerte, ¿sí? Otra de las cosas que sí quiero ir como haciendo un punteo es esto de seguir insistiendo en la categoría género como construcción cultural. Y lo decimos porque en esa construcción se delimitan valores, conductas y expectativas. Se aprende, se reproduce, se naturaliza. En esta construcción, ¿no?, se presenta como fundada en la diferencia sexual, por eso parece que fuera natural, es decir, que se atribuye a la biología lo que es producto de la cultura, ¿no? Porque tengamos vagina no significa que somos débiles, o porque tengamos un pene no significa que somos fuertes. Decimos, el género como construcción cultural establece esas relaciones sociales de poder, esa asimetría, esa brecha de desigualdad que estamos hablando y estamos reflexionando sobre eso, genera desigualdad y discriminación, genera violencias y, sobre todo, genera esto de femicidios y de crímenes de odio sobre las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Sobre todo, quería llegar a esto para marcar con un ejemplo claro lo que hasta acá venimos hablando y venimos diciendo. Ustedes en la pantalla se van a fijar, el título de esta diapositiva dice régimen regulador de la sexualidad. Tenemos la categoría sexo, que volvemos a reiterar, que hace mención a lo biológico.
El género, que hace relación, por supuesto, esta construcción cultural que se materializa o se externaliza a través de los estereotipos de género, los roles de género y el mandato social, y la orientación sexual. Otra categoría más que surge dentro de lo que venimos conversando. Orientación sexual no significa que alguien me orienta, que alguien me dice o que alguien me guía. No significa elegir. La orientación sexual es la atracción física, emocional, afectiva, psicológica que una persona siente hacia otra persona, que puede ser del mismo sexo o del sexo opuesto. Y acá puse a propósito esto de la genitalidad con pene, sexo hombre, sin pene, lo que se presenta sin pene, sexo mujer. Ahí está, ¿no?, lo genético, XY, XX. Hasta ahí vamos perfecto. Hasta ahí esto forma parte de nuestra sociedad, esto lo conocemos, esto sabemos que responde a una heterosexualidad obligatoria, que responde a la construcción que nosotros venimos teniendo, género masculino, orientación sexual, mujeres, ¿no? Por otra parte, el género femenino y la orientación sexual, hombres igual heterosexualidad. Ahora bien, dentro de esta sociedad, volvemos a reiterar nuevamente, se presenta, por ejemplo, la siguiente identidad. X, X, Y. Y puse intersexuales. Ustedes saben que las personas intersexuales fueron por muchos años identificadas con un nombre, las personas hermafroditas, es decir, aquellas personas que nacen con una doble genitalidad, es decir, que nacen con un pene y con una vulva o una vagina, y que hace aproximadamente 10 o 15 años atrás a esas personas se las mutilaba, el órgano sexual que menos desarrollado estaba, se lo mutilaba y se dejaba, ¿no?, la genitalidad que más desarrollada esté. Pero cada 100 embarazos nace una persona intersexual. Una persona que forma parte de nuestra sociedad, que viene a romper con el binarismo, que viene a romper con esto de lo masculino y lo femenino, y que viene, por supuesto, a romper esto de lo biológico, ¿no?, las personas intersexuales. También dentro de nuestra sociedad se nos presentan las personas transsexuales, es decir, aquella persona que su género no coincide con su genitalidad y que incluso esa genitalidad es modificada a través de una cirugía, a través de un tratamiento hormonal. Lo tercero, las personas transgénero. También su género no coincide con su genitalidad asignada al momento de nacer, pero en este caso son personas que conservan su genitalidad, que no la someten o no la sujetan a ninguna modificación. Y que la ley de identidad de género, la ley 26.743, en el artículo 2, establece puntualmente estos conceptos que estamos viendo. Cuando una persona, su género, esa construcción cultural, no coincide con su genitalidad, estamos hablando de una persona trans. Cuando su género coincide con su genitalidad, estamos hablando de una persona cisgénero. Y por último, acá les puse en este cuadrito para que podamos interpretarlo, las personas gays,
lesbianas y bisexuales. Es decir, personas, varones y mujeres que su orientación sexual es hacia personas del mismo sexo. Y como ustedes verán, estas personas lesbianas, gay, bisexuales y trans, y las personas intersexuales y queer y cuanta identidad sexual podamos conocer o podamos tener, se presenta también dentro de nuestra sociedad. Y nosotros y nosotras y el Estado y las instituciones tienen que ser garantes de que podamos ejercer nuestros derechos y que esa brecha de desigualdad que nosotros mismos hemos construido podamos llegar a un momento de poder achicarla a través de políticas públicas que son necesarias. Por eso, por ejemplo, el cupo laboral trans travesti, por eso, por ejemplo, la ley integral trans que tan necesaria es en este momento. Y por último, quiero que veamos más detalladamente para que podamos internalizar estos conceptos. Diversidad sexual, y nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué significa LGBT? Estas siglas que las vemos, que en lo cotidiano las miramos o las escuchamos. Todas las personas tienen una orientación sexual, una identidad de género y una expresión de género. Cuando hablamos de orientación sexual, hacemos referencia nuevamente a lesbianas, gay, bisexuales y también a personas heterosexuales. Es decir, aquellas personas que se sienten atraídas por el sexo opuesto. Identidad de género, otra vez vuelvo a repetir, hablamos de trans cuando su género no coincide con su genitalidad asignada al momento de nacer. Y hablamos de cis cuando su género coincide con su genitalidad asignada al momento de nacer. Expresión de género, masculina, femenina, no binaria, otros, ¿no? Que expresan, es la forma de manifestar ese género en nuestra sociedad. Y por último, sí quiero decirles que hablamos de diversidad sexual porque hay distintas maneras de expresar y sentir la sexualidad como personas hay en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo. Hablamos de diversidad porque la cultura en la que vivimos influye en la manera de valorar las distintas expresiones y que tiene mucho que ver, vuelvo a hacer hincapié en esa estructura hegemónica. Hablamos de diversidad sexual porque la heterosexualidad se presenta como la única manera normal y sana. Hablamos de diversidad sexual porque en un momento de la historia, ¿no?, a las personas lesbianas, bisexuales y trans se las patologizaba. Y en esa patologización se determinaba una enfermedad mental que se denominaba homosexualidad. Y para ello eran medicalizadas, como las personas trans, a través de una categoría que se llamó disforia de género. Y que gracias a la lucha también y a la visibilización, un 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud quitó del manual de psiquiatría a la homosexualidad como una enfermedad mental. Pero también tenemos otras identificaciones, porque hablamos de diversidad sexual, porque hay instancias que la presentan como pecado, hay instancias que la siguen presentando como una enfermedad, como algo que tiene cura, y hay instancias también que las presentan como un delito, criminalizando las identidades y nuestras corporalidades. Yo quiero, en este momento que hemos tenido de reflexión, y espero que podamos haber analizado y reflexionado estas categorías que hemos hablado, que también podamos irnos con algunos datos. El 90% de las personas trans en nuestra provincia está en situación de prostitución. El 80% no ha terminado primaria y secundaria. Y el 75% tiene problemas de empleabilidad. En nuestra provincia tenemos 12 crímenes de odio impunes y que sus causas han sido sujetas a la prescripción. Y que esta brecha de desigualdad que existe es necesaria poder
ir achicándola con políticas públicas y fundamentalmente con algo que nosotros como sociedad podemos hacer, es a través del respeto y a través de reconocernos los unos a los otros. Porque como siempre decimos desde la asociación, necesitamos una sociedad de iguales siendo diferentes. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Acá vamos a continuar con la disertación que dejó el técnico Jorge Ovejero. Antes que nada, agradecer a la Cámara de Senadores, al vicegobernador ingeniero Rubén Duso, a la Dirección de Capacitaciones, Dayana Olmos, y al Observatorio de Políticas de Género y Diversidad, Lucrecia Barros. Para continuar con la temática sobre diversidad y sobre las distintas vulneraciones que sufre este grupo clave, podemos hablar de las violencias, las distintas modalidades y tipos de violencia a las que son sometidos por esta sociedad heteronormativa, que como nos había expresado Jorge Ovejero, nos ponen lineamientos y patrones a los que cuando algo interrumpe, nos interpela o nos inquieta, es donde se arma esa brecha de diferencia y de asimetrías de derechos. En este sentido, las personas de la diversidad, la comunidad LGBT, desde muy temprana edad, en nuestras niñeces y adolescencias, sufren vulneraciones. Violencia en el hogar. Este tipo de violencia hacia las personas LGBT provoca la expulsión temprana del hogar, lo que también las lleva a muchas veces a migrar hacia otras ciudades, porque si viven en pueblos o ciudades pequeñas, son estigmatizados y continúa una violencia que se perpetúa también en las discriminaciones. Tienen mucha dificultad para el acceso a vivienda, si tenemos que entender que estas personas tampoco tienen acceso muchas veces a un cambio registral, al cambio de DNI, entonces continúan con el nombre asignado al nacer, y más allá de que tenemos avances sociales, legislativos, las organizaciones sociales acompañan y ayudan a estas comunidades. Las violencias institucionales se dan ¿por qué? Por la falta de capacitación de los operadores que deben recibir las consultas o que deben recepcionar a las personas que van a realizar, no tanto un trámite administrativo o un trámite judicial, y se convierten muchas veces en obstaculizadores de este reconocimiento de derechos, de este efectivo ejercicio de esos derechos que les garantizan las normativas internacionales, nacionales y provinciales. Entonces, para poder impedir y para poder ayudar y erradicar a ese tipo de discriminaciones, lo que tenemos que hacer es, lo que estamos haciendo ahora, capacitarnos y entender que somos todos diferentes, pero tenemos los mismos derechos, que debemos garantizarles como operadores del Estado, como representantes del Estado, el efectivo ejercicio de esos derechos. La violencia educativa, el sistema educativo también sufre violencia. Muchas veces sufren discriminación, sufren bullying, distintos tipos de delitos. En esto, bueno, si tenemos que hablar de las redes, si tenemos que hablar hoy en día de estos nativos digitales que son nuestros niños y adolescentes, tenemos que hablar, sí, de una violencia digital y de un ciberbullying. Y volviendo al sistema educativo, sufren acoso, y muchas veces esto los hace desertar de la educación. ¿Esto qué provoca? Que cuando van a buscar trabajo, cuando quieren iniciar alguna tarea, no cuentan con un nivel primario o secundario finalizado. Otro obstáculo para poder acceder a una vivienda digna, para poder acceder a un puesto de trabajo. El sistema de salud siempre asume que las personas que van son heterosexuales. Siempre asumimos que generalmente todos somos heterosexuales, que no pertenecemos a la diversidad, cuando a la diversidad pertenecemos todos. Estas barreras, estos obstáculos impiden que las personas trans accedan a los tratamientos que están garantizados por la Ley de Identidad de Género. Esto hace que muchas veces recurran ellos mismos a este tipo de tratamientos, y lo que provoca que hoy en día tengamos
una expectativa de vida de las personas trans de 35 a 40 años. Las personas trans que tienen 40 años se dicen sobrevivientes. Se les niegan los tratamientos para personas que viven con VIH, se les niegan los tratamientos para hormonización, que tenemos nuestras leyes que deben garantizarlos. La falta de capacitación, la falta de perspectiva de derechos humanos, nos convierte en obstaculizadores, nos convierte en personas que omiten los derechos de los demás. Bueno, el sistema laboral tenemos la media sanción de la ley de cupo laboral trans, y en este sentido tenemos que observar varios lineamientos internacionales y nacionales, en el sentido de que, como venía explicando, desertan de la escuela, el sistema educativo los expulsa, el hogar los expulsa, no tienen una formación educativa en la que puedan tener una igualdad de oportunidades a la hora de ir a buscar un trabajo. Entonces también se debería contemplar todo ese tipo de situaciones en el que son estigmatizados, en el que a veces tenemos legislaciones provinciales, código de faltas provinciales, que vulnera y estigmatiza y convierte en delito figuras que ya no lo son. Entonces, todas estas mujeres u hombres trans tienen antecedentes, y a la hora de ir a buscar un trabajo, este es un obstáculo en el que ni siquiera se acercan a preguntar. ¿Por qué? Por miedo a la estigmatización, por miedo a la violencia, a la discriminación. La violencia mediática, estamos hablando de diferentes tipos y modalidades de violencia y tipos, instituciones u organismos del Estado y sistemas que deben garantizar el efectivo ejercicio de estos derechos. La violencia mediática, todos sabemos que las reproducciones que hacen los medios de prensa muchas veces son formadores de opinión, son el cuarto poder, como se le dice. Entonces los estereotipos y los prejuicios siempre están en los medios de comunicación. Esta comunidad muchas veces no realiza denuncias por este miedo, por este temor a acercarse a. Entonces nosotros, como operadores del Estado, como personas que entendemos de perspectiva de derechos, debemos ser quienes tengamos la voz y acercar y denunciar este tipo de delitos. La Defensoría del Pueblo es un lugar donde se pueden denunciar, el INADI es otro organismo en el que recibe todo este tipo de denuncias, son la Delegación de Derechos Humanos, también podemos acercarnos, las direcciones provinciales o secretarías de derechos humanos, y todo aquel organismo que garantice y nos ayude a efectivizar el ejercicio de esos derechos que los asisten. La Ley Nacional de Salud Mental modificó muchos de sus lineamientos porque patologizaba las diversidades. La diversidad o los homosexuales eran personas que tenían algún problema genético o podían modificarse, y muchas veces estas personas, las personas trans, para poder acceder a un tratamiento que la Ley de Identidad de Género garantizaba a unos programas de hormonización, debían colocar en las solicitudes que les brindaba el Ministerio Público o algún hospital, en la parte que tenía sobre salud mental o personas con discapacidad, patologizando, llevando al lado biologicista el tema de la diversidad. La Ley de Matrimonio Igualitario nos permitió en el 2010 hacer muchos cambios, les dio muchos derechos, las uniones matrimoniales de personas del mismo sexo. También nos permitió nuestro Código Civil, una modificación en el año 2015, hace apenas 6 años, que nos permitió el cambio de las familias, los tipos distintos de familias monoparentales, nos permitió que nuestro Código Civil no diga madres y padres, sino progenitores. Entonces, todo ese tipo de estigmatizaciones se fueron revirtiendo y fueron siendo más inclusivos. Nosotros, cuando no es caprichoso que hablemos y queramos decir que no debemos cuidarnos al hablar, porque la inclusión también empieza con la verbalización. Bueno, como decía, la Ley de Identidad de Género
nos dice que debemos garantizar esos derechos y debemos respetar sobre todo. Si una persona no tiene el cambio registral, no hizo el cambio de documento, que es un trámite administrativo, igual debemos respetar esa identidad autopercibida, que no coincide con el nombre o la identidad colocada al nacer. Ahora vamos a hablar de nuestras niñeces y adolescencias, los paradigmas de la protección. La Convención de los Derechos sobre los Derechos del Niño, que es de 1989, habla sobre distintos puntos específicos sobre niñeces y adolescencias. Más allá que en este año la Convención no habla sobre niñeces y adolescencias trans, luego en el 2016 las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, específicamente la observación número 20, habla sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, habla sobre los niños LGBT, habla sobre las niñeces trans, habla sobre la no discriminación, sobre el derecho a la identidad, sobre el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, a la autonomía progresiva y a trabajar siempre en función del interés superior del niño. Nuestro Código Civil, cuando se modificó en el 2015, como dije con anterioridad, cambia este paradigma de objetos de protección o objetos de tutela, que eran nuestras niñeces y adolescencias, a sujetos de derecho. En esta nueva concepción, en este nuevo paradigma de nuestras niñeces y adolescencias, debemos entenderlos como ciudadanos iguales a nosotros, como ciudadanos que deben contar con herramientas para lograr ser eso que ellos desean, para lograr ser las mejores personas que ellos desean, no lo que nosotros queremos que ellos sean en un futuro, sino acompañar este desarrollo de estas adolescencias y estas niñeces para que logren ese objetivo. No debemos tener un estado tutelar, no debemos comportarnos, no debemos tratarlos como objetos de protección. El paradigma entiende que nuestras niñas, niños y adolescentes pueden formarse una opinión clara mientras tengan autonomía progresiva, que cuanto más autonomía progresiva tienen, menos protección deben tener por parte de los progenitores, por parte del Estado, por parte de quienes deben garantizar estos derechos. Y nuestras niñeces, al formar su opinión y al ser escuchados, debe ser tenida en cuenta. Y no son ellos quienes deben probar esta capacidad para formarse su opinión. Somos nosotros quienes debemos entender cuándo tienen esa capacidad para formarse las opiniones y de lo que desean. Aquí hablamos de la capacidad progresiva. La Convención de los Derechos del Niño habla en su artículo 5 y su artículo 12 es donde habla sobre la necesidad de que sean escuchados y se lo deben tener en cuenta. Para muchas de las, por ejemplo, si hablamos del cambio registral, en el cambio registral de un niño o un adolescente, cuando es adolescente debe ir acompañado de sus tutores o sus referentes o el abogado del niño. El abogado del niño es una figura que está creada en la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. También está en nuestra Ley Provincial de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 34. Y esa es una materia pendiente que tenemos como Estado. El abogado del niño no es lo mismo que el defensor del niño. El defensor del niño es aquel que entiende y cree lo que es mejor para un niño. El abogado del niño es la voz del niño. Es quien representa a ese niño ante litigios y ante problemas judiciales y administrativos. Es el que dice lo que ese niño quiere decir. Deberíamos reglamentar, que esto sí es una materia pendiente y una deuda que tenemos con nuestras niñeces y adolescencias, reglamentar el abogado del niño para que podamos tener abogados especializados en la materia. La Ley de Identidad de Género, como decía, habla sobre la modificación en el artículo 26 del Código Civil, cuando hablamos del niño hasta los 12 años y 11 meses es niño, a partir de los 13 es adolescente, y ahí podemos hablar de diferentes capacidades o de diferentes formas de poder ejercer esos derechos. Y como decía, el artículo 27 de la Ley 26061 de Derecho de la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes habla sobre el abogado del niño
figura que falta reglamentar en la provincia. ¿Qué permite la ley de identidad de género? Los cambios registrales, la confidencialidad, el acceso para los migrantes también y la no patologización. Acá nos vamos a detener porque cuando nosotros vamos a algún lugar, cuando vamos con adolescentes trans, y se necesita en un lugar administrativo que esa persona ingrese sus datos, o en los mismos sistemas de salud, se solicita que presente el documento, el DNI. El DNI muchas veces, el nombre asignado al nacer no es el que lo representa a ese adolescente trans o a ese niño trans. Entonces nosotros debemos respetar su nombre autopercibido. Pero muchas veces tenemos en todos estos instrumentos administrativos que son declaraciones juradas y nos solicitan sí o sí que debe ser como dice el documento. Entonces, la ley de identidad de género prevé sobre todo el respeto, el trato digno y tiene una fórmula en la que nosotros debemos colocar, o cómo se debe colocar el nombre de la persona que no ha realizado aún su cambio registral. El cambio registral se cambia el nombre y la imagen en el DNI. El apellido sigue siendo el mismo, el número de DNI continúa siendo el mismo, por supuesto. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conflicto, lo que debemos hacer es, sobre todo el trato digno, y ponemos, por ejemplo, se llama Romina López, su nombre autopercibido es Romina, su nombre de pila, el nombre que ha elegido. Ponemos el apellido, que es el mismo, entre paréntesis ponemos las iniciales del nombre asignado al nacer. La fecha de nacimiento y el número de documento. Nosotros, ante todos, tenemos que entender que el trato digno, el respeto, la no discriminación son fundamentales para garantizar el efectivo ejercicio de estos derechos. Nosotros no debemos tratar de forma diferente, ni tampoco entrometernos en la intimidad y en la privacidad de una persona. Y entiéndase que intimidad y privacidad son cosas muy distintas. Nosotros podemos hablar de intimidad cuando es el derecho a estar y a hacer lo que yo quiero en soledad. Si a mí me gusta ponerme una remera rota y un pijama y sentarme a tomar una leche con café mirando la ventana, eso hace a mi intimidad, a lo que a mí me gusta, a lo que yo soy en soledad y a ese derecho a estar en soledad y a desarrollarme como yo quiera en soledad. Ahora mi privacidad también tiene que ver con esas historias y esas trayectorias que nos atraviesan. Nuestra religión, nuestra cultura, nuestras enseñanzas, nuestros aprendizajes. Si yo tengo un mechón rosado, si yo me pongo un crucifijo, me pongo un collar con púas, eso hace a mi privacidad. Y a cómo yo manifiesto mi privacidad y mis elecciones. Entonces, el trato digno habla de eso, el respeto habla de eso, la no discriminación habla de eso, de entender que la privacidad y la intimidad de las personas solo está reservados a ellos, como dice la Constitución. Entonces, como terminaba también Jorge Ovejero, nuestro referente, somos todos diferentes, pero con iguales derechos. Muchas gracias.